Vamos al segundo libro de Samuel. Dios le bendiga a cada uno, hermanos. Segundo de Samuel, capítulo 23. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 13 al 17. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David, en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refadim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Dios Padre poderoso, añade bendición a esta palabra, y que nuestros corazones también estén preparados para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. En el Antiguo Testamento vemos muchas historias como esta. En el Antiguo Testamento hay muchas guerras, hay muchas batallas que se libran tanto con el pueblo de Dios como con otros pueblos. En el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios permitía que hubieran masacres, se puede decir, una palabra fea, pero había mortandades, eran guerras de miles y miles de muertos, y las guerras eran reales, no eran mentiras, eran reales. El Señor, a través de su palabra, que es bendita, es palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios, nos enseña a través de la historia que las batallas existen también. Que para la iglesia la guerra no es contra sangre ni carne, pero las guerras continúan en el pueblo de Dios. Las batallas continúan dentro del pueblo de Dios. Pero lo deja claro la palabra, que no es contra sangre ni carne, pero entendemos y aprendemos a través de la palabra de Dios que las batallas que libraban tanto los hijos de Dios, los del pueblo de Israel, el pueblo físico de Dios, eran ganadas cuando se tenía a Dios presente, cuando Dios era el estandarte, cuando a Dios se le temía. Entonces las guerras se ganaban porque el pueblo o el rey temía a Dios. De lo contrario, también vemos derrotas en el pueblo de Dios. Vemos derrotas en hombres que conocían de Dios, pero también habían derrotas gracias a la desobediencia y gracias a que muchos tampoco temían a Dios en el momento. ¿Qué enseñanza tenemos para la iglesia hoy? Para la iglesia tenemos una enseñanza sumamente valiosa. Las guerras existen y continúan. Hay una lucha constante. Pero el Señor nos deja claro: usted no va a enfrentarse ahora contra un montón de personas que vienen con espada, contra personas que vienen con usted con armas, sino que las armas que tiene que enfrentar o con las que tiene que enfrentarse el cristiano son también espirituales, como la arma que también Dios ha provisto al cristiano. Vamos al texto. La palabra del Señor en este momento nos habla
de estos tres varones que arriesgaron su vida por el rey, por complacer al rey, el rey David en este caso. El rey David era un hombre también de batalla, era un hombre que tenía muchos talentos, también era un músico, tenía talentos para qué mencionar todos, pero entre ellos había algo, un título que Dios le puso, un hombre conforme al corazón de Dios. Muchas veces yo estudié la palabra de Dios y hasta prediqué, tal vez hablaba y yo reconocía la valentía de estos hombres valientes que estaban a cargo de proteger al rey. Y decía, estos hombres también eran temerosos de Dios, pero no eran todos los temerosos de Dios. Eran hombres que actuaban a veces conforme a su voluntad, conforme a sus instintos de asesino, conforme a un bien en particular. Y no lo hacían porque amaban a Dios, simplemente porque querían congraciarse con alguien o querían sacar provecho de tal cosa. La palabra de Dios nos dice que estos tres hombres, porque la Biblia habla de los 30 valientes, de otros valientes más, pero entre esos valientes habían tres en específico. Y estos tres hombres, al escuchar en el versículo 15, vamos nuevamente al versículo 15, dijo David, en forma de exclamación, él dijo, como en voz alta, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Él lo dijo, pero no mandó, no, él no dijo, vayan y búsquenme en agua, él no dijo eso, sino que él le exclamó. Y dice que estos tres hombres volaron el ejército enemigo, pasaron por el campamento, llegaron hasta el pozo, sacaron del agua y le llevaron al rey David. ¡Qué valentía! Eran valientes. La Biblia habla que eran valientes. Es cierto, la Biblia no se equivoca, eran valientes. Eran hombres que se atrevían a enfrentar no a 3 personas más, sino a cientos de personas más. Es ahí cuando David honra. Es ahí cuando vemos a un hombre conforme al corazón de Dios. Y a eso, hermanos, nosotros vamos a ir también. Porque Dios quiere hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. No conforme a su benevolencia, porque usted es bueno, porque usted es así y así. Hay muchos atributos buenos en nosotros, pero siempre debemos volver a la palabra y darnos cuenta que debemos ser conformados a la imagen del varón perfecto. Este hombre actuó, David actuó conforme al corazón de Dios. Él exclamó, él no pidió el agua, pero al ver que estos hombres irrumpieron, se metieron al campamento enemigo, trajeron el agua para que él bebiera. ¿Qué hizo David? Yo le decía a los hermanos hace un rato, él no hizo un café con esa agua, no se puso a fregar con esa agua, sino que es ahí donde él honra. No bebió el agua, dice la palabra del Señor, él no bebió el agua, sino que honró la lealtad de estos hombres, de estos 3 varones, y la ofreció como sacrificio a Dios. Podemos hablar mucho más de estos varones, podemos hablar mucho más de David, pero yo quiero aplicar este pasaje a nosotros porque eso es lo que nos importa ahora. ¿Cómo aplicamos esto a la vida nuestra? ¿Cómo nosotros aplicamos esto a la iglesia? ¿Cómo aplicamos esto a la vida espiritual suya ahora? No es que nosotros vamos aquí a enfrentarnos a hombres armados y vamos a ganar la batalla y Dios nos va a dar la batalla. Esa no es la batalla de la que habla la Biblia, sino es otra batalla espiritual de la cual también Dios nos da a nosotros la victoria si somos obedientes y somos temerosos de Dios, de la misma manera como lo hacían los hombres en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo se aplica eso a la iglesia? Lo que obtuvimos nosotros espiritualmente, lo que usted obtuvo, lo que yo obtuve espiritualmente hablando, tuvo un costo. ¿Cuánto costó la salvación de su vida? ¿Cuánto le costó a usted? A usted no debió costarle nada y no nos costó a nosotros nada.
pero sí le costó a Jesucristo. A Jesucristo tuvo que pagar un precio para que nosotros tuviéramos las riquezas espirituales, para que tuviéramos la salvación, para que obtuviéramos lo que son para nosotros, como predicaba en el mensaje el domingo, el tesoro. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz, un sacrificio perfecto, un sacrificio que satisfizo a Dios. Dios se complació de tal sacrificio. Ni un hombre sobre la tierra podía pagar el precio, pero Jesucristo lo hizo por nosotros. En el Antiguo Testamento no se tomaba de la sangre de un animal. Se podía comer la carne del animal sacrificado, pero no se tomaba la carne del animal sacrificado porque eso representaba la vida del animal. La sangre del animal era rociado en el templo, era rociado en las paredes, eran manchadas con esa sangre y eso representaba las manchas del pecado. Pero todos los años, cada año, los hombres, las mujeres tenían que ir y ofrecer sacrificio a Dios para el perdón de los pecados. Pero Jesucristo pagó el precio tan completo por nosotros que no tenemos que ir cada año a ofrecer sacrificio. Pero eso David lo enfatiza en el versículo 17. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Dice la palabra del Señor, ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Él tomó esto como un sacrificio. Y él dijo, yo tomaré la sangre. Si tomara esa agua es como si tomara la sangre de estos que sacrificaron su vida por mí. Es lo que está diciendo David. Miren, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nacemos de nuevo, nosotros obtenemos la vida eterna. Nosotros obtenemos la salvación de nuestras almas. Y eso tuvo un precio, tuvo un costo. Y fue el derramamiento de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Eso tuvo un costo, tuvo un precio. Pero a lo que voy es, ¿cómo nosotros le pagamos a Dios? ¿Cómo le pagamos a Jesucristo ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz? ¿Cómo actuó? ¿Cómo reaccionó David cuando estos hombres llegaron al campamento o a la cueva donde estaba escondido? ¿Cómo él reaccionó al ver que estos hombres traían esa agua de la cual era preciada en el momento? Él también ofreció algo a Dios en ese momento. Ofreció todo, toda su agua. No tomó. En otras palabras, después que nosotros hemos entendido y hemos aplicado esto a nuestra vida, después que Jesucristo dio todo por nosotros, lo dio todo por nosotros, ¿cómo nosotros pagamos al Señor con nuestras vidas? ¿Cómo estamos nosotros reaccionando ante tal sacrificio? ¿Cómo nosotros le estamos pagando a Dios, devolviendo a Dios lo que no podemos pagar, pero podemos hacer algo? Porque David hizo algo. Él hizo algo. Ofreció como sacrificio esa agua. ¿Tuvo un costo para nosotros? En absoluto. Es una salvación gratuita. Cuando hablamos de salvación gratuita, es una salvación gratuita, pero para nosotros. Pero a Cristo tuvo que pagar el precio. Lo que obtuvimos nosotros como herencia, lo que obtuvimos nosotros espiritualmente, tuvo el costo del sacrificio vivo, santo, perfecto, agradable a Dios Padre. Hay mucha gente perdiendo su alma, tratando de ganar el cielo por sus propias cuentas, por sus propios sacrificios, y nunca, por los más sacrificios que hagan, nunca heredará el cielo, sino a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Ahora, si nosotros fuéramos David,
¿Cómo actuaríamos? Yo creo que debemos actuar conforme a un hombre o a una mujer, conforme al corazón de Dios también. ¿Honraremos nosotros ese sacrificio de Jesús? Vamos a hablar del sacrificio de Jesús. Y el sacrificio de estos hombres es una historia que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo respondió un hombre de Dios? Respondió como tenía que responder. ¿Cómo respondemos nosotros ante tal sacrificio cuando hemos entendido que el sacrificio de Jesús no es cualquier sacrificio? No nos sentimos dignos, no debemos sentirnos dignos cuando sabemos que el Señor Jesús pagó el precio, dio todo por nosotros. No debemos sentirnos dignos como David no se sintió digno. ¿Cómo? Estos hombres dieron su vida, arriesgaron su vida y él puso su parte. ¿Qué parte estamos poniendo nosotros? No estoy hablando de sacrificios, pero hay una parte que nosotros también debemos de poner, y entre eso está la obediencia. Entre eso, porque Dios nos manda la obediencia. Tenemos también que ofrecer algo a Dios. La obediencia es una de tantas cosas, de algunas cosas. David tenía sed, pero honró el valor de estos hombres. Nosotros teníamos necesidad, pero honramos a Jesucristo, honramos ese sacrificio, no tomando ese sacrificio como algo ligero, como algo liviano. Fue algo especial, que no hay otro sacrificio. La Biblia dice, no hay otro sacrificio. ¿Cómo nosotros podemos honrar a Cristo por lo que hizo por nosotros? Una de las cosas que podemos hacer, bueno, cuando los deseos de la carne son doblegados a la voluntad de Dios, cuando los deseos de la carne son doblegados a la voluntad de Dios. Yo digo, para el mundo el cristiano es algo raro, es algo muy raro para el cristiano, para el mundo. El mundo dice, bueno, tú no fumas, tú no bebes, no vas a fiesta, tienes solamente a una sola mujer. Yo iba a regañar a David porque venía con otra compañera hoy, pero cuando vi bien es Peggy. El mundo nos critica y nos dice tantas cosas que para ellos no es normal, pero para el cristiano es saludable. Para el cristiano eso es lo que Dios nos manda hacer. Las cosas que Él nos manda hacer son para mejorar nuestra vida, para someternos a la voluntad de Dios, para que algún día el Señor diga, también eres una persona conforme al corazón de Dios, hace las cosas de acuerdo a Dios. ¿Cómo honramos el sacrificio de Jesús en la cruz? Cuando los deseos de la carne son doblegados y sometidos a la voluntad de Dios. Cuando cada día usted muere al viejo hombre, cada día tenemos que morir al viejo hombre. De esa manera estamos honrando el sacrificio de Cristo en la cruz. Usted no está malgastando o mal usando el agua, sino que está haciendo algo correcto también. Podemos participar dignamente de ese sacrificio de Cristo por nosotros. Vamos a imaginarnos Jesús, así como aquellos tres varones valientes, hombres que se atrevían a enfrentar duras batallas. Jesucristo, dice la Biblia en Filipenses, se hizo semejante a nosotros. En otras palabras, Jesucristo entró a ese campo. Jesucristo llegó a donde estaban los enemigos y nos enseña la palabra de Dios que Dios burló a los enemigos. Dios venció a los enemigos. Dios irrumpió y vino con la esperanza para nosotros cuando no había esperanza, no había esperanza. La religión era la esperanza de muchos, pero se dieron cuenta que la religión no les llevaba a ningún lado. Hoy día hay mucha gente esperanzada todavía en la religión y tienen que entender, la religión aún no sigue llevando a nadie al cielo. Solamente Jesucristo, y Jesucristo no es religión. Pero Jesucristo entró a ese campo enemigo
enfrentó a los enemigos. Nosotros teníamos sed. Nosotros éramos allí, por ejemplo, David, sedientos, hambrientos espiritualmente. Y Jesucristo irrumpió y vino con esperanza para nosotros, vino con una agua, y no cualquier agua. Él mismo dijo, yo soy el agua. El que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Vino y nos dio esa agua, nos dio de beber de la vida eterna. Él nos dio de beber de esa vida eterna. Devolvió la esperanza a la humanidad. Nos rescató de una condenación segura. Estábamos allí quizás escondidos en una cueva. Estábamos allí tal vez huyendo de tantas cosas de este mundo, del temor, huyendo de la culpa, huyendo de tantas cosas que acechan la vida del ser humano. Y llegó Jesús al rescate. Él dice, yo fui a donde quizás nadie era capaz de ir, vencí al diablo, vencí la muerte. Él dice en su palabra también que no nos preocupemos, Él venció al mundo. Él venció el pecado. Y nos trae a nosotros esa esperanza, esa victoria, para que nosotros tuviéramos también el privilegio de decir, Señor, no éramos dignos, pero por tu amor infinito nos has dado a nosotros nuevamente. Nos has devuelto nuevamente a nosotros, nos has devuelto la esperanza. Por eso que cantamos una canción que dice, sangre que nos purifica, sangre que nos redime, sangre que nos da la paz, sangre que nos santifica. Es la sangre de Jesús, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Somos participantes de Él, con Él en su victoria. Usted tiene que irse de aquí convencido que usted participó o participa con Cristo en la victoria que Él obtuvo. Él entró donde nadie era capaz. Él hizo lo que nadie era capaz de hacer. Él satisfizo lo que nosotros, hermanos, por nuestra cuenta o que el mundo hubiera ofrecido, no éramos capaces de satisfacer las necesidades espirituales. Ahora el Señor, si usted ha entregado su vida a Cristo, el valiente, el campeón de campeones, el Señor de señores, el Rey de reyes, está peleando las batallas espirituales, que no son batallas contra carne ni sangre, sino batallas espirituales. Está peleando por nosotros, está luchando por nosotros. Y si Él está luchando por nosotros, hay victoria en cada uno de los que son obedientes a Él. Y vemos la victoria en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres que tenían la valentía de decir, yo soy de Dios, yo sigo a Dios y yo creo en los mandamientos, yo obedezco a Dios. Habían victoria, no solamente en hombres específicamente, sino en el pueblo también que obedecía. Si hay un pueblo obediente a Dios en esta hora, espere la victoria solamente. No crea que su lucha es como las luchas que vemos en el Antiguo Testamento, pero sí nos enseñan para que la llevemos a nosotros a la aplicación de que tenemos un vencedor por nosotros, Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Tú eres nuestro campeón, Señor. Tú eres nuestro Señor y Rey de reyes, Señor de señores. El Maestro por excelencia, nuestro defensor, nuestro mediador, nuestro abogado. Gracias, eterno Padre celestial. Nosotros queremos honrarte, Señor. Así como este pasaje que leímos de David honró a esta valentía.
Nosotros también queremos, Señor, honrarte con nuestra vida, con lo que hacemos. Para que tú, Señor, Dios Todopoderoso, seas glorificado en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Te alabamos, mi Dios. Te alabamos, Padre Celestial. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque en alguna ocasión, Señor, hemos deshonrado el sacrificio. El único sacrificio, porque dice la palabra del Señor, no hay otro después de él. No hay otra oportunidad. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra vida. No hay otra esperanza para el ser humano, sino es esta. La cual, Señor, tú fuiste hasta las profundidades. Tú llegaste, Señor, a la tumba. Experimentaste la muerte, pero venciste la muerte para que nosotros tuviéramos también esperanza en la resurrección. Padre, que recordemos que nuestras luchas son constantes también y que tenemos que estar, Señor, también enfrentando, no respondiendo, Señor, de la misma manera que el mundo ataca, sino, oh Dios, respondiendo, Señor, usando, mi Dios, la armadura que has provisto al cristiano, usando cada una de ellas. Y de esa manera, Señor, juntamente con la obediencia al Padre, hay victoria, hay victoria, hay victoria para aquellos que te aman, temen y buscan y obedecen tus decretos, Señor. Así lo creemos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie, hermanos. Es momento de decirle, Señor, perdónanos porque en cualquier momento de nuestra vida hemos deshonrado tal vez. No te hemos honrado. Es el momento de decirle, perdónanos, Señor. Perdónanos. Y a la vez, gracias, Señor. Gracias también por lo que hiciste por nosotros. Me has dado salvación. Sí, Señor.